se le pasó al piscinero la cantidad de cloro que le echó a la piscina. Aquí hay algunos cuadros de comparación realmente entre una cosa y otra. Ustedes lo pueden observar ahí. Como esta publicación va a llegar a su correo electrónico, pues entonces no hay necesidad de que la vayamos leyendo una por una, pero ahí están las diferencias entre el cloro y oxicloro. Ahora aquí tenemos entre el oxicloro y los hipocloritos. La comparación del oxicloro con el ácido periacético y todos los iodóforos. Entonces, realmente es el mejor desinfectante que está disponible en este momento. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, aquí está con un aparato muy sofisticado. Esto lo tenemos nosotros en planta, pero no pretendemos que la gente lo tenga en el mercado. Para los análisis, es un equipo muy sencillo, un comparador de cloro. También se puede hacer por titulación iodométrica, pero básicamente, al igual que con el cloro, ustedes pueden hacer la comparación con un simple comparador colorimétrico. Es un comparador igual al que se utiliza para el cloro gas, simplemente un poquito más sofisticado, pero es un proceso muy sencillo, así es que todos los equipos para poder analizar esto y ver las concentraciones pues están disponibles en todo momento en el mercado. Yo no sé si tienen alguna pregunta realmente que se les haya quedado por ahí para aprovechar de una vez de resolverla. ¿Sí? ¿Sí? Lamentablemente el ingeniero tiene que partir y entonces abrimos en estos momentos la sección de preguntas, si alguien quiere consultarle algo sobre el tema que está exponiendo. Ingeniero, por la molécula que es ClO2, ¿tiene alguna reacción o alguna competencia con el ozono, el oxicloro? La realidad es que el ozono es el mayor oxidante que hay. Realmente es más oxidante que el oxicloro, definitivamente, pero no tiene ningún parentesco. ¿Cómo se llama? El ozono es un poquito complicado de manejarlo. Yo acabo de ver ahorita precisamente en Guatemala unos problemas de ajuste de un equipo de ozono. Es un buen desinfectante, pero sí es un poquito problemático de utilizar, pero no tiene ninguna relación entre el oxicloro y el ozono, ¿verdad? El ozono no tiene poder residual, el oxicloro tiene todo el poder residual del mundo. Si en una potabilizadora sale el agua con una ppm de la planta potabilizadora, seguramente cuando llega a la última llave sigue manteniendo esa ppm de eso porque no se degrada en el camino, ¿verdad? Ahí le llevan uno. Gracias. Soy miembro del equipo nacional de respuesta en emergencias WASH. Ajá. Y tengo una duda bien grande. Sí, cuénteme. Nosotros normalmente para desinfectar agua en las comunidades usamos lo que es una solución madre. Ajá. El proceso para hacer una solución madre con oxicloro es el mismo que es con el mismo, clorogas? es el mismo, sí. Ya sea que usted use oxicloro o supercloro, usted necesita un tanque de preparación y después usted puede aplicar de la misma forma, ya sea con una bombita o por goteo, simplemente si es una municipalidad muy pequeña donde no hay equipo sofisticado, pues entonces, si no con un equipo de aplicación, una bombita dosificadora, con eso es suficiente, ¿verdad? Pero sí hay que diluirlo.
Yo no lo he mencionado, pero digamos, si es un caso donde usted utilice hipoclorito de sodio, pues usted necesita llevar un tonel de 250 kilos de 55 galones. Con el oxicloro usted va a llevar un galón y con eso va a tener la misma cantidad de desinfección que con un tonel de 55 galones, ¿verdad? Esa es la diferencia por la cual, aunque posiblemente sea ligeramente más caro al comparar kilo por kilo, pero en la aplicación es completamente diferente. Si usted utiliza hipoclorito en una desinfección, muy posiblemente usted utilice 150 ppm para desinfectar un agua que esté demasiado sucia. Eso usted lo consigue con 4 o 5 ppm máximo de oxicloro, entonces hay una diferencia dramática, ¿verdad? Y si quiero hacer un test de jarras para Sí, saber claro la que sí, concentración, va a ser el claro mismo que sí, proceso también. claro que sí. En una prueba de jarras usted va a notar no solamente la desinfección, sino la clarificación que por sí mismo da el producto, ¿verdad? Porque precipita metales pesados, si esa agua tiene escurrimientos de fertilizantes o de pesticidas, pues se los va a eliminar, ¿verdad? Eso es algo que posiblemente, yo no recuerdo si está incluido en alguna de las láminas, pero les va a eliminar todo eso, ¿verdad? Y lo último, ¿puedo hacer medición de parámetros de cloro con los comparadores de cloro de...? No, porque usan un DPD diferente. El DPD para esos comparadores de cloro no funciona es diferente. El DPD para el oxicloro es de color azul, mientras que el DPD para el hipoclorito o el cloro gas es blanco, ¿verdad? Es la única diferencia, ¿eh? Pero estos equipos, aunque se ven un poquito más sofisticados, pero son económicos. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Como los matrimonios, o hablan ahora o callan para siempre. Bueno, por aquí en alguna parte, ahí está mi correo electrónico, mis teléfonos. Si tienen alguna duda, con todo gusto me ponen un correo electrónico y yo se los respondo de a de veras, ¿no? Muchas gracias por su presencia y por realmente su interés en haber escuchado esta plática. Bien, agradecemos al ingeniero Jorge Luis Ábalos por compartir su valiosísima experiencia en este tema de la purificación del agua. Y queremos entregarle entonces este diploma y un pequeño recuerdo de la universidad por su participación. Muchas gracias. Cómo no, con mucho gusto, cómo no. Como muy bien decía él, a cada uno de los correos que ustedes indicaron, vamos a enviarles un enlace para que puedan descargar las presentaciones y así ahorramos papel y CDs. Muy bien. Continuamos entonces con este evento. Tenemos ahora la participación del ingeniero José Roberto Duarte, quien nos presentará su experiencia sobre el tema de utilización de divers para el monitoreo de aguas subterráneas. El ingeniero es un colega que ha trabajado con nosotros acá en la UCA y ahora pues él tiene su empresa Duarte SADCB y se dedica al tema de evaluación de aguas. Muchas gracias, José Roberto. Bueno, muchas gracias. Gracias, ingeniero, por la invitación. Como decía, mi nombre es José Roberto Duarte. Estamos básicamente trabajando últimamente en lo que es el monitoreo de aguas subterráneas. Personas conocidas también aquí. Básicamente vamos a tratar de exponer qué es lo que se está tratando últimamente de colocación en pozos para el monitoreo de las aguas subterráneas, ¿verdad? Los diferentes equipos que ya están en algunas empresas que hemos estado instalando, para qué sirve, ¿verdad? Y algunas ideas que a ustedes les podrían dar acerca del monitoreo de aguas subterráneas. Bueno, primero vamos a tratar de conocer algunas partes
Tal vez el tema del agua subterránea es un poco, tal vez no muy difundido, pero en esta oportunidad vamos a tratar de hacer lo más claro posible para que podamos entender qué es lo que nosotros pretendemos establecer con este tipo de monitoreo. Básicamente el recurso subterráneo es muy extendible, abarca grandes áreas, grandes reservorios. A pesar que nuestro país es bastante pequeño, tenemos grandes reservorios en tema de agua subterránea. Pero algunas veces es a la vez oculto e inaccesible. Ahí he puesto una fotografía de un caso de una caverna donde transita agua subterránea, pero esos son casos muy específicos, pero generalmente nadie puede acceder, ¿verdad?, a través de un pozo, o es muy difícil por el tamaño. No nos podemos conocer básicamente cómo es que está sucediendo el agua, cómo está transcurriendo. Caso distinto en el caso de los ríos, que perfectamente nosotros los vemos, perfectamente nosotros nos damos cuenta cuándo está contaminado y cuándo no, pero en el caso de aguas subterráneas es bastante complejo, ¿verdad? No sabemos hacia dónde va, hay que hacer estudios bastante precisos para saber su comportamiento y no sabemos cuándo ya nos llegó la contaminación, o ya la tenemos casi a la puerta de la vista cuando ya casi no podemos hacer nada. Otra característica que tiene es que los cambios de calidad y cantidad son procesos muy lentos, ¿verdad? Se contamina, va transitando la contaminación y tal vez no nos damos cuenta cómo va todo ese su proceso. Y el monitoreo de respuesta ha resultado, ¿verdad?, siendo muy eficaz para establecer los impactos de extracción, o sea, extraer demasiada cantidad de agua, como también los procesos de contaminación. Tal vez en nuestro país estamos ahorita, sí, tenemos suficiente cantidad de agua, pero lo que estamos ahorita determinando es los problemas de contaminación. La calidad sí nos está bajando la disponibilidad. Bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos interpretar en el caso de las aguas subterráneas? ¿O cómo la interpretamos? Cuando no tenemos todo el conocimiento sobre una zona determinada, empecemos a hacer perfiles, ¿verdad?, de cómo puede ser el comportamiento. Tenemos un pozo, cómo puede ser la dirección del agua subterránea, de cómo es esta interpretación, ¿verdad?, a través de una vista, de un perfil en papel. De igual manera, cómo esto se sucede en planta, ¿verdad?, que nosotros estuviésemos viendo el pozo, el agua subterránea desde arriba, pero en sí no la vemos, sino que la estamos interpretando, ¿verdad? Aquí vemos cómo puede ser la dirección de flujo del agua subterránea, ¿verdad? Es simplemente una interpretación. ¿Cómo esto nos va afectando en la cantidad? ¿Verdad? Si nosotros tenemos un pozo, ¿verdad?, designamos, ¿verdad?, van a haber ciertos movimientos del agua, hasta dónde llega el agua, de ahí se capta a través de un pozo, pero como les decía, es una simple interpretación de lo que nosotros vamos recopilando, de los datos, ya sea estos continuos o no continuos, pero lo que nosotros tratamos de dar a conocer, cómo es el comportamiento del agua, tratarlo de exponer y de explicar, pero no necesariamente eso puede estar sucediendo en la realidad. En cuanto a la calidad, básicamente, ¿verdad?, hay algunos problemas que tratamos de irlos descifrando cómo puede afectarnos, pero eso es lo que nos va a ir dando pautas de saber cómo nosotros podemos monitorear para conocer a ciencia cierta lo que está sucediendo. Por ejemplo, el primer caso, derrames de combustible. Tenemos a lo ancho y ancho de nuestro país X cantidad de gasolineras, desde los tiempos 70 que se venían construyendo hasta las nuevas, ¿verdad?, que muchas de ellas, ¿verdad?, anteriormente no tenían doble pared de los tanques y comenzaron a picarse y esto ha empezado a fluir cierta cantidad de combustible que entra en el subsuelo, ¿verdad?, y toca el nivel del agua y va a su funcionamiento, su comportamiento a través de flota, ¿verdad? El caso de derrames de combustibles flota debido a que son menos densos que el agua. ¿Qué pasa cuando hay una penetración de un solvente orgánico mucho más pesado que el agua? Este se va hacia el fondo, hasta el piso del acuífero, ¿verdad? Pero simplemente nosotros vamos interpretando cómo puede darse esa contaminación. No es que la conozcamos así de
de esta situación, ¿verdad? Es una simple interpretación, pero que nos va dando pautas de que si nosotros monitoreamos de una manera más sofisticada podemos tener una mejor certeza de lo que está sucediendo. Y un tercer punto, ¿verdad? El tema de intrusión salina. Ahí vine a una presentación que estaba diciendo el tema de las zonas costeras, ¿verdad? Siempre se ha dado ese problema generalmente en la costa, ¿verdad? Hay muchas extracciones de agua y eso está provocando algún tipo de cambios en la calidad del agua. Tal vez no podemos llamarnos, tal vez a ciencia cierta, una intrusión salina de grandes magnitudes, pero sí está dándose algún cambio en la calidad. Entonces también ese otro punto, ¿verdad? También puede ser monitoreado de una manera más sistemática. Pero en este momento, cuando no contamos con datos suficientes, más que es una simple interpretación. ¿Cuáles pueden ser las reglas básicas para que nosotros tengamos un monitoreo exitoso o por lo menos confiable de que los datos que nosotros vamos obteniendo sean lo más apegados a la realidad? Primero, si nosotros partimos de un diseño de una red, ¿a dónde tenemos que colocar estos pozos, ¿verdad?, de observación? Hay que saber cómo es el comportamiento del flujo de agua subterránea, que es decir, de dónde viene hacia dónde va, ¿verdad? En el caso de aquí en el área metropolitana de San Salvador, ¿verdad? Podemos ver que en la parte del volcán de San Salvador puede ser sus puntos de entrada, transita por el valle central y va a tener sus descargas hasta lo que es la ribera del río Acelguate. Implementación del sistema, ¿verdad? Hay que saber qué pozos se van a utilizar de observación y cuáles son los pozos que se van a utilizar como extracción, ¿verdad? Cómo vamos a seguir el mecanismo de protocolo de operación, saber cuándo encienden, cuándo se apagan, dónde se monitorea, dónde no, y cuál va a ser el manejo de esos datos. Y por último, en el tema de la interpretación, ¿verdad?, hay que hacer una verificación periódica de la calidad de los datos, tanto control interno, control externo, para saber que si los datos que nosotros vamos percibiendo son los más adecuados, son consistentes y que nos van a dar una verdadera conocimiento de lo que está sucediendo en el tema de agua subterránea. Y por último, ¿verdad?, una evaluación y revisión periódica también del proceso de monitoreo, ¿verdad? Todo esto nos va a ir dando pautas de que nosotros podamos obtener que el monitoreo que nosotros queramos realizar sea lo más confiable posible. Para esto, ¿verdad?, vamos a tener que ir dependiendo qué tipo de monitoreo nosotros vamos a utilizar. Uno de ellos es ofensivo. ¿Qué quiere decir? Cuando ya tenemos el problema a la vista, ¿verdad? Cuando ya existe una contaminación, ya se nos empezó a reportar un cambio en la calidad del agua y que nosotros empezamos a monitorear, ¿verdad? Ya eso se le llama un monitoreo ofensivo. Ya cuando tenemos el problema, ya cerca, llegándonos a la nuca o hacia la cabeza, ¿verdad? Aquí lo que tenemos, un pozo de monitoreo que no está captando, el de la izquierda, no está captando ningún cambio en la calidad del agua, y un pozo de monitoreo después, ¿verdad?, de la fuente de contaminación, pero básicamente ya cuando ya el problema está hecho, ¿verdad? Y ya no podemos solventar, más allá sí tenemos un pozo de extracción de agua, vamos a estar obteniendo agua contaminada. Pero lo que nosotros pretendemos, ¿verdad?, es que sean monitoreos defensivos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, antes de que suceda, antes que entre la contaminación sobre un pozo de extracción de agua, nosotros ya hayamos detectado esa contaminación para saber qué podemos hacer para evitar estar extrayendo agua contaminada, ¿verdad? Y podemos establecer no solamente un pozo, sino que varios pozos de monitoreo a diferentes profundidades. Ya vamos a ver cómo es este tipo de monitoreo y vamos a ir observando cómo es las concentraciones de la contaminación, el tipo de contaminación y hacia dónde se va dirigiendo. Para eso es que nace el tema de los nidos de piezómetro, ¿verdad? Eso quiere decir que hay en diferentes zonas, y aquí en nuestro país sucede, que pueden existir diferentes niveles de agua y por lo tanto va a ser necesario tomar diferentes niveles de monitoreo. ¿Que lo podemos hacer manual? Lo podemos, pero si es un caso, ¿verdad?, de ya un pozo ya hecho, básicamente solo podemos tener una sola lectura.
Pero ¿qué pasa si podemos implementar ya el monitoreo tecnológico? Podemos tenerlo a diferentes profundidades, podemos tenerlos una secuencia de datos, ¿verdad? Ya no solamente un dato puntual. Aquí el ejemplo de un caso de un pozo, ¿verdad? Donde a diferentes niveles existen diferentes tomas de niveles. Podemos observar cómo va a variar el nivel del agua a medida que va profundizándose. Entonces tenemos esta situación, ¿verdad? No es porque el monitoreo manual sea malo, no, sino que simplemente les vamos a ir explicando cuáles son las diferencias. El monitoreo manual, vamos al campo, puede ser una o dos, tres personas, ahí vemos, una persona está introduciendo el nivel, hay otra persona que está tomando los datos, otra persona que está viendo y hay otra persona que está tomando algún tipo de lectura de las coordenadas, ¿verdad? Y para eso solamente tenemos un dato, en un momento específico. Si queremos ir mañana, bueno, nuevamente llevamos las 4, 2, 3, 4 personas y tenemos otro dato a esa hora, a ese tiempo específico. Y así sucesivamente. Si nosotros quisiéramos hacerlo de esa manera, tener toda la secuencia de los datos de un mes, tendríamos que mandar a ese equipo, ¿verdad?, a tomar esos datos uno a uno. Cada medida es un dato. Pero ¿qué es lo que pasa ahora con el monitoreo tecnológico? Ya simplemente nosotros podemos tener ya una secuencia, podemos dejar, vamos a decir, ¿verdad?, un sensor dentro del pozo y este puede constantemente estar tomando una serie de cantidad de medidas, ya sea cada minuto, cada segundo, cada 1 hora, 2 horas, 3 horas, y se los va tomando diferente, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Ya simplemente se necesita una persona que una vez al mes o una vez cada 2 meses llegue, recolecte los datos y empieza su análisis. Y podemos ver ahí en la gráfica, ¿verdad?, puede ver las diferentes situaciones de lo que está sucediendo, si hay pruebas de bombeo, extracciones, descensos de nivel, ascensos de nivel, cosa que eso algunas veces es un poco difícil cuando se manda con un monitoreo manual a tomar un solo dato en una hora específica. No es porque uno sea malo el otro, simplemente es una mayor versatilidad, ¿verdad? Por eso es que a través de la empresa Schlumberger Water Systems se ha establecido ya un proceso, ¿verdad?, de introducción de tecnología y soluciones para ver cómo se está estableciendo este tipo de monitoreo. Y es donde salen los tipos de sensores que ahorita estamos colocando dentro de los pozos, ¿verdad? Esto pueden ser de 4 tipos de medidores. Uno, el Ceradivers, básicamente mide el nivel del agua, pero básicamente por su constructura, que es de cera, ¿verdad?, básicamente puede darse en ambientes salinos, no les provoca ningún tipo de corrosión, se coloca dentro del pozo, ya vamos a ver cómo se hace, y empieza a tomar las medidas que uno le empieza a determinar, ¿verdad?, cada minuto, cada hora, cada segundo, cada 2 horas, 3 horas, etcétera, dependiendo de cómo uno lo hayamos determinado. El barodiver básicamente es que mide la medición de la presión barométrica para hacer una compensación con respecto al nivel, a la presión que tiene el nivel del agua. El microdiver miden solamente el nivel del agua y el último dispositivo, el CTD diver, básicamente lo que hace, toma 3 parámetros. Mide el nivel del agua, mide la temperatura y mide la conductividad eléctrica. ¿Por qué es importante este último? La conductividad eléctrica nos va a dar un parámetro de lo que puede estar sucediendo en una zona determinada. Si ahí empieza algún tipo de contaminación, ¿verdad?, que quiere decir que van a haber más especies disueltas dentro del agua que van a poder interactuar y por lo tanto la conductividad eléctrica va a tener un aumento. Ese tipo de aumento, si nosotros vamos monitoreando constantemente el pozo que a nosotros nos interesa para abastecimiento público o industrial, vamos a tener la condición en que podemos detectar que algo está sucediendo. Cuando ya empieza esta situación, bueno, ya mandamos a una toma de muestra ya más específica del agua, ya podemos saber qué tipo de especies ya están en esa zona determinada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo funcionan estos dispositivos? Tenemos un campo de pozo, esto es un esquema del DiverNet tradicional,
se colocan estos tipos de dispositivos dependiendo de la necesidad de que queremos medir, si simplemente el nivel o estos dos parámetros adicionales. Esos se colocan dentro del pozo, ¿verdad? Empiezan a mandar una señal y estos son capturados vía Bluetooth, vía internet, ¿verdad? Hacia nuestra computadora y de nuestra computadora hacia nuestra oficina. Recopilamos toda la secuencia de datos, ¿verdad? Y podemos descargar o vaciar cada uno de estos dispositivos. Estos van a estar dependiendo, ¿verdad?, de lo que nosotros pretendamos medir o monitorear en una zona determinada. Previo a la instalación de estos equipos, sí es necesario tener un conocimiento de la zona para que nosotros podamos establecer cuál va a ser la dirección del flujo subterráneo y qué es lo que a nosotros nos preocupa, ¿verdad?, defender. Si estamos cerca de un basurero, si estamos cerca de una estación de gasolina, si estamos cerca de algún tipo de contaminación que nos pueda afectar nuestros pozos, y más si el pozo está siendo utilizado para abastecimiento de agua. Pero ¿qué es lo que ha cambiado ya en estos momentos? Simplemente ahora ya no es necesario estar llegando a traer los datos, por lo menos antes se hacía una vez al mes, ahora simplemente los podemos obtener en línea. Siempre el esquema, se colocan los dispositivos, los divers dentro de los pozos y esto ya se conecta, ¿verdad? Se sube a la nube y de ahí podemos descargarlos fácilmente, sin necesidad de ir al campo, ¿verdad? El sistema tradicional ya está haciendo, ya aquí en el país ya hemos instalado varios pozos de algunas empresas y ese último estamos por instalar, tal vez en este año, en unos dos sitios específicos donde se van a tener ya los datos en línea, donde podemos ver aumentos, descenso de nivel del agua, algún tipo de incidencia que puede tener por alguna contaminación cercana, ¿verdad? Ya se pueden obtener ya en línea, que va facilitando mucho, ¿verdad?, mucho más las visitas de campo. Claro, hay que seguirlas haciendo, pero tal vez no la rigurosidad y podemos extender el monitoreo hacia otras zonas. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, siempre es necesario establecer una perforación, ¿verdad?, para colocar estos piezómetros. Lo ideal es que sean pozos de observación que se construyan dependiendo de las necesidades, dependiendo de las profundidades que queremos monitorear, para que nosotros conozcamos cuál es la incidencia de los diferentes niveles del agua. Se hace la perforación y una vez terminado, ¿verdad?, se establece su protección, ¿verdad?, de aquí, debido a los problemas de inseguridad que tenemos, ¿verdad?, los equipos no son baratos, pero si se establece alguna medida de seguridad podemos garantizar, ¿verdad? Y lo que hace es que en ese tubo que veíamos aquí, ¿verdad?, lo que tenemos son tubos PVC, en cada uno colocado a diferente profundidad y va con un dispositivo adentro de ellos. Ese dispositivo son estos divers que van a mandar la información en línea y después nosotros vamos a verificar qué datos, qué situación se está dando con respecto al agua subterránea. Se utiliza el software, este es un software gratuito, en la medida que se adquieran los equipos, ¿verdad? A las empresas que ya se les ha instalado este tipo de equipo, se les da el software, ¿verdad?, que puedan ser, donde interpreten todos estos datos. Básicamente, esta es una secuencia, ¿verdad?, cómo es que van percibiendo cada lectura de datos, es la ubicación de cómo es que está colocado el diver, a qué profundidad, ¿verdad?, vamos a saber a qué profundidad se está monitoreando, la secuencia de fechas de descargo, para saber qué es lo que nosotros vamos a monitorear, en qué tiempo, y podemos ir viendo las diferentes lecturas, descensos del nivel del agua, incrementos de temperatura o incrementos de la conductividad eléctrica como un parámetro indicativo de algún tipo de contaminación. Por ejemplo, la empresa Schlumberger
ya instaló en la península de Nicoya, en Costa Rica, ya uno de los primeros dispositivos ya en línea, donde cada puntito morado ya indica un lugar donde se ha colocado este tipo de dispositivos, y usted simplemente entra en una página web, accede al número de pozo y le determina en línea toda la secuencia de los datos que ha marcado ese dispositivo. ¿Qué ha sucedido? Los niveles de extracción, los niveles de aumentos o descenso del nivel del agua, algún tipo de indicativo de conductividad eléctrica o temperatura, y ya se van localizando, ¿verdad? Podemos tener ya un monitoreo bastante regional de una zona en específica, ¿verdad? Aquí, como decía, en nuestro país, a pesar que somos pequeños, pero decirle, mire, con solo que usted vaya a recolectar datos a Huachapán, usted ya no los puede ir a recolectar ese mismo día a la Unión. Ya tiene que decir, bueno, hasta el día siguiente nos desplazamos a la Unión. Ya con eso ya son 2 días. Y si usted va asignando por cada uno de los reservorios que tiene nuestro país, se le pasa todos los 365 años solo en ese traslado y obtención de los datos. Y aquí, básicamente, puede tener en una sola pantalla toda la secuencia de información de lo que está sucediendo en cuanto al nivel del agua subterránea. Ahí podemos ver más en detalle cómo se obtiene la línea roja indica la conductividad eléctrica de un pozo determinado. Esa es una zona, en la zona de Zapotitán, que se instaló. El segundo, la línea verde, es de temperatura. La línea azul intenso es de el nivel del agua, y la otra azul, menos intenso, es cuando ya existió una compensación con respecto a la presión barométrica, ¿verdad? O sea, existe una compensación debido a lo que ejerce la gravedad sobre el nivel del agua. Entonces, estos niveles, ¿verdad? Aquí podemos ver esas secuencias cuando habían periodos de bombeo en esa zona. No era un pozo de bombeo, es un pozo de observación. Vemos la secuencia, cuando es que existen los bombeos, por lo cíclico que son, ¿verdad? Desciende, asciende, desciende, asciende, y podemos ver cuál es el nivel constante que tiene el nivel del acuífero en esa zona particular, ¿verdad? Y podemos chequearlo durante los 365 días del año para ver qué tipo de incidencia tiene y si algún pozo en particular está afectando a otros de la zona. Cosa que con el monitoreo manual sí nos dificultaría un poco obteniendo toda esa gama de información. Por ejemplo, un día podemos ir a un pico, ¿verdad? Tenemos un ascenso, al día siguiente un descenso, pero no sabemos toda la secuencia que sucedió en ese periodo determinado. Bueno, básicamente cualquier tipo de consultas técnicas, ¿verdad? Para la gente que está interesada en este monitoreo que se está dando, aquí están nuestros teléfonos, el correo electrónico, y básicamente solo para mostrarles lo nuevo que ya se está haciendo aquí en el país, ¿verdad? Ha sido a lo largo de un periodo de tiempo, no ha sido fácil, pero poco a poco ya se está obteniendo, ¿verdad? Ya va a ser un monitoreo mucho más sistemático de lo que está sucediendo en cuanto a las aguas subterráneas. Y como les digo, la idea es que sea un monitoreo defensivo antes de que sucedan las cosas, ¿verdad? Y no un ofensivo ya cuando ya tenemos la pluma de contaminación bastante cercana, ¿verdad? Muchísimas gracias. Abrimos entonces un espacio, preguntas, alguien que quiera conocer más sobre esta tecnología muy novedosa, sobre el monitoreo. ¿Cómo no? Acá, por favor, micrófono. Para alguien que puede estar interesado, tenemos algunos tipos de folletos que gustosamente se los podemos entregar. Buenas tardes. Buenas me quedó tardes. una duda con respecto a, por ejemplo, usted estaba hablando que aquí en El Salvador hay unos lugares donde ya los han puesto, ¿verdad? Pero es a nivel industrial, me imagino. Por ejemplo, en un lugar, una comunidad donde se abastece de ese pozo, se podría poner ahí cuántos serían los costos, que eso que es también muy importante para la gente de la comunidad para determinar. Sí, ahorita se ha comenzado, es cierto, por ser una tecnología nueva todavía no es muy barata, ¿verdad?
en el sentido de se trae el producto, se paga. Eso es lo que está aquí haciendo posiblemente hay una institución que podría estar interesada para colocar, lo que usted dice, en sitios específicos, no necesariamente en sitios de empresa. Pero sí, algunas veces los costos de introducción, costos aduanales, lo que sí le vea mucho más, y si eso se redujera, básicamente podría ser mucho más accesible. El producto, debido a que es un producto tecnológico. ¿Por qué se está colocando ahorita en este tipo de empresas? Debido a un tipo de situaciones, como mencionaba el señor de la ANDA, ¿verdad? Decía, bueno, se están dando cartas de no afectación y dentro de esa carta de no afectación le dice, mire, si usted va a hacer un pozo, yo necesito que me monitoree, ¿verdad? Y esos datos se comparten, ¿verdad?, a la ANDA, y si es posible también los está requiriendo el Ministerio de Medio Ambiente para ir creando esta base de datos, ¿verdad?, que cómo está subiendo, descendiendo el nivel. La situación es que se está dando, es que se están colocando en sitios seguros, ¿verdad? No podemos dejarlos a menos que si existe una comunidad organizada, perfectamente se puede dejar, ¿verdad? Porque algunas veces ha existido vandalismo, se llevan y tal vez lo más valioso es la información, ¿verdad? Porque el aparato, es cierto, tiene un costo, pero lo más valioso que puede ser es la información obtenida durante un año, ¿verdad? Entonces, yo creo que poco a poco va cambiando. Ahorita son, dependiendo de aquellas empresas o aquellas titulares o personas particulares que están solicitando por algún tipo de extracción que ellos quieran hacer en su pozo. Entonces, se les está pidiendo, ¿verdad?, que les monitorea. Esa es una forma, ¿verdad? La otra que puede ser manual, como le digo, es manual, pero eso pasa a usted pasar toda su vida ahí, ¿verdad? Y no obtener todo el nivel de información. Pero sí sé que se están haciendo algunos esfuerzos para llegar a sitios que no necesariamente son zonas empresariales. Por el momento ahorita sí, ¿verdad? Le pongo un caso. Un dispositivo, ¿verdad?, que le mida el nivel si es simplemente con lectura de datos a través de la computadora, ¿verdad?, andaría costando como unos $3,000. Ya si usted ya lo quiere, ese mismo dispositivo, ya pasarlo en línea, ¿verdad?, le puede aumentar a unos $7,000, $8,000. Así, pero es más por los costos de introducción y todo esto, ¿verdad? Okay. Sí. Bueno, buenos días. Me parece muy interesante lo que comentaba de que ya se puede hacer en línea, ¿verdad? Porque siempre el gran avance era que uno tenía que ir siempre a campo, al menos una vez al mes, a recoger los datos, y me parece interesante ahora que se puede hacer desde la oficina, pero en el caso de nuestro país, que tenemos el problema de la cobertura de internet, que sabemos que a veces andamos en campo con el teléfono y no nos pega la señal, no sé si tienen alguna otra o alternativa o de momento, Sí. porque sería una Fíjese desventaja que lo de último momento. que se está tratando de hacer es que dependiendo del sitio donde se coloque, ¿verdad? Por ejemplo, se ha instalado en el año pasado instalamos en unas plantas industriales en Acajutla, ¿verdad? Lo que necesitamos es que en ese punto ellos accedan, la base, la información se llega a ese punto de internet de esa oficina se hace un link a un sitio en la nube. Entonces ahí ya perfectamente ya lo pueden ver cualquier punto, ¿verdad? Entonces se está tratando de que sea un sitio que tenga ese acceso, ¿verdad? O sea, no lo podemos poner en un área completamente rural donde ahí sí se incrementaría mucho más el costo, poner una antena de telemetría, mandar los datos, sí, el problema más la seguridad, ¿verdad? Ahorita lo que estamos haciendo, por lo menos, es que sean en sitios bastante seguros, ¿verdad?, para que ellos puedan hagan el link y ahí directamente a la nube, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mi consulta es referente a los que miden los parámetros de temperatura y conductividad eléctrica. ¿Requieren una calibración cada cierto tiempo? Sí, básicamente ya vienen los equipos, ya vienen calibrados, ¿verdad? Pero en el caso de temperatura y conductividad sí se requiere como recomendación, ¿verdad?,
pero no necesariamente es muy periódica, ¿verdad? Pero sí es como parte del mantenimiento que se le da, que exista un nivel de calibración. Por ejemplo, si se ocupa, nosotros por lo menos estamos recomendando que se tomen 3 horas, 3 medidas al día, ¿qué quiere decir? Cada 8 horas. Con un periodo de 8 horas, la recomendación para una posible calibración podría ser unos 3 a 4 años después, ¿verdad? Es suficiente tiempo. Claro que si usted lo requiere, cada minuto, cada segundo, entonces sí, la calibración va a ser mucho más, ¿verdad? Pero eso ya por recomendación y experiencia que hemos tenido, los que estamos dejando instalados cada 8 horas, como medida. Hay otras titulares que le dicen, miren, déjemelo una vez al día, ¿verdad? Que también es bastante, se va a tener 365 medidas. Bueno, agradecemos entonces al ingeniero Duarte y nuevamente muchas gracias y este diploma y un pequeño recuerdo. Muchas gracias, muy amable gracias. Entonces vamos a tomar el almuerzo, les esperamos acá a las 2, ¿verdad? 2 de la tarde, tienen más o menos una hora para tomar el almuerzo y regresar. Les esperamos a las 2 entonces, muy amables.